por estar hoy acá compartiendo con nosotros esta presentación que van a hacer doña Gilda Aguilar Montoya, doña Bebé. Agradecerle a nuestra coordinadora de sección, doña Keren Servil, por permitirnos hacer esta actividad el día de hoy, y a las compañeras del curso de evaluación, donde está Sandra Zúñiga, que está atrás con las firmas, y Yesenia Oviedo, que está aquí al lado izquierdo mío. Así que, estimados y estimadas estudiantes que hoy nos acompañan, tanto de secundaria, de primaria y preescolar, según vimos el registro de firmas, agradecerles. Y bueno, vamos a tener la dicha, porque en realidad es una dicha contar con dos expertas en el tema de diseño universal de aprendizaje. Tenemos a doña Gilda Aguilar Montoya. Doña Gilda ha realizado estudios de bachillerato y licenciatura en educación especial en la Universidad de Costa Rica, egresada de la maestría de estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de esta misma universidad. También ha trabajado, tiene también un curso de experta universitaria en la Universidad de España y varias pasantías en España y Japón relacionadas con la temática de discapacidad. Hasta febrero del 2022, doña Gilda fue jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Ministerio de Educación Pública, que se llama Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, y ha sido profesora universitaria, directora del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, asesora de la Dirección de Desarrollo Cultural y asesora nacional de Educación Especial. Ha formado parte de diferentes comisiones, siempre la hemos reconocido en el país e internacionalmente como una defensora de los derechos humanos, y así es que, Gilda, es un placer tenerla aquí, agradecerte de todo corazón por toda su experiencia y que nos venga a compartir el día de hoy. Tenemos también a nuestra colega doña Maybel Quiroz. Doña Maybel es educadora especial, posee un bachillerato y licenciatura en educación especial, una maestría en administración educativa y un doctorado en educación. Ha trabajado en diferentes puestos como docente, asesora y jefatura de diferentes centros educativos e instancias del Ministerio de Educación Pública, para el que trabajó por 34 años. Pues estamos igual en la. Ha sido profesora en diferentes universidades, tanto públicas y privadas, y además ha dictado conferencias en temas de derechos humanos y educación inclusiva a nivel nacional e internacional, y ha publicado varios artículos académicos como una unidad didáctica para la Universidad Estatal a Distancia. Agradecerle también a los colegas de la sección de psicopedagogía que hoy nos acompañan, doña Irene, compañera, y don Mario. Así es que bienvenidos todos, que disfruten mucho. Tenemos un espacio de presentación de las dos exponentes y luego un espacio para preguntas y respuestas. Siéntanse en toda libertad de poder aprovechar esta oportunidad que nos da hoy la sección de psicopedagogía. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esta primera idea que quisiera compartir con ustedes, cuando nos vamos, la idea es hablar un poco de diversidad, inclusión, diseño universal. Pero cuando uno habla generalmente, cuando habla de inclusión, se sigue hablando de inclusión porque estamos hablando de exclusión, porque sigue habiendo exclusión en los procesos educativos. Pero cuando hablamos de homogeneidad y diversidad, a mí me gustaría que alguien me diga qué le evoca la primera fotografía, la de la izquierda. Algo, ¿qué le llama la atención? No tenemos. Está en blanco y negro. Además de eso. Todo está similar. Ajá. ¿Qué luz es similar? Claro. Ajá. 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 El uniforme, la forma en que están. Bueno, así que yo lo espero. También ajá. A mí me recuerda la historia de mi papá de la universidad. ¿La historia de quién? El papá se llama el curador de la escuela. Así, exactamente así me imagino la escena. Ajá. ¿Qué implicaría, digamos, o qué piensan ustedes? Porque
sentados en la fila, todos con su uniforme, igualmente peinados y demás. ¿Qué otra cosa estarían pensando? En poca flexibilidad. Exactamente. Ajá. Ok. Bueno, así se han configurado históricamente los sistemas educativos, ¿verdad? Es posible que algunas cosas se hicieran con buena intención, ¿verdad? En algún momento para democratizar la educación, sobre todo la educación pública, todos con el mismo uniforme, todos iban en el mismo horario, todos iban con el mismo programa, ¿verdad? Y cuando uno repiensa y hace un análisis de cómo ha estado configurada la educación, entiende también por qué cuando hablamos de diversidad hay tanto dilema y por qué empezamos a ver en algunos momentos incluso rechazo, empezamos a ver muchas inconsistencias, ¿verdad? Porque realmente habían sido los sistemas siguen estructurados desde una perspectiva totalmente de homogeneidad. Y eso creo que es, digamos, una de las primeras estructuras que tenemos que entender para ir transitando hacia modelos diferentes. Y creo que cuando hablamos de diversidad, como si pareciera algo totalmente moderno, la diversidad ha estado presente siempre en las aulas y en la sociedad y en todos los procesos educativos. Lo que ha pasado es que realmente ha costado ese reconocimiento hacia la diversidad. Y más bien lo que pareciera es que lo diverso incluso ha estado relacionado con algo que no es normal, que no está bien y que hay que corregir, ¿verdad? Entonces creo que esa idea inicial, ¿verdad? Cuando uno revisa a veces en los procesos educativos cómo se quiere seguir manteniendo una idea que todos los estudiantes son iguales. Y por eso, digamos, esa ruptura creo que hay que hacerla desde los procesos de formación. Porque justamente cuando los docentes llegan a los centros educativos los abruman. Justamente lo que más los abruma es que realmente todos los estudiantes eran diferentes. No como habían sido pensados, concebidos y muchas veces también como a veces en los procesos de formación se les había dicho que eran. O justamente porque los procesos de práctica a veces han estado han sido muy pocos. O siempre vamos al mismo centro educativo. Entonces creo que esa primera idea es muy importante para poder luego entender los procesos de diseño universal para el aprendizaje. Y hay suficiente información, suficiente evidencia y suficiente empuje a nivel mundial cuando se empieza a entender que la diversidad no es un problema, sino que es una situación que está presente en todos los centros educativos. Y creo que la primera, ¿verdad? Hay muchas, incluso la primera en 1960 que tiene que ver con formas de discriminación y exclusión en la educación desde 1960. Hay un repunte importante en los 90 y tiene mucho sentido. En los 90 fue una época donde más migración a nivel internacional hubo. También empieza a hablarse por primera vez ya con mucha más fuerza de globalización y también empieza a quedar en evidencia como una cantidad muy importante de estudiantes en el mundo entero están excluidos de la educación. Y por eso estamos hablando de educación para todos y para todas desde 1990. El fuerte de la declaración de Junquera estuvo en el acceso a la educación. ¿Cuántos estudiantes no tenían acceso a la educación primaria en el mundo? Sin embargo, hubo después otras declaraciones que empiezan a reforzar la necesidad de poner el foco justamente en qué está pasando, por qué hay tantos estudiantes fuera de los sistemas educativos o por qué tantos estudiantes también están fracasando en su proceso educativo. Una muy importante que Costa Rica tuvo
una repercusión muy grande fue la Declaración de Salamanca en 1994, porque eso da fundamento junto con la Ley 7600, da origen a que por primera vez en un sistema educativo tan inflexible como el nuestro se hablara de ajustes curriculares. Y por eso llegamos a ser el país del mundo con más adecuaciones curriculares. Yo creo que solo nos supera tal vez el planeta Marte, pero el país con más adecuaciones era Costa Rica, porque justamente empieza la gente a optar a partir de la ley 7600, a optar por las adecuaciones curriculares, aunque eran personas que no estaban en situación de discapacidad, porque era el único mecanismo que el sistema tenía para flexibilizar los procesos educativos. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque era como la única posibilidad de agarrar algo, ¿verdad? A la gente que de alguna manera no estaba accediendo a ese proceso educativo. Y luego viene el marco acción de Dakar también, que nos refuerza la idea de que no es solo estar dentro del sistema, sino también promover no solo la educación primaria, sino la secundaria. Y la otra, los voy a mencionar así, muy rápido, no nos vamos a quedar en eso, pero creo que es muy importante para poder entender también de dónde vienen estos procesos, la declaración de Inchon, que da origen posteriormente a las metas del 2030. Las metas son un mecanismo para el cumplimiento justamente de una educación para todos y todas en el 2030, que cuando hacemos una revisión ha habido que hacer muchos ajustes a esa declaración porque esa meta primero se pensó en el 2015, no alcanzamos, pasó el 2015 y no lo logramos. Bueno, y después llegaron otros acontecimientos en el mundo que han hecho que esas metas, en lugar de acercarse, a veces se pareciera que se nos alejan. Y traigo a colación esta porque para mí es fundamental, la meta 4, que tiene que ver justamente con el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a lo largo de la vida. Este objetivo 4 tiene un elemento esencial, o sea, una educación nunca podrá ser de calidad si no es inclusiva. Y además, este objetivo 4 recibió un refuerzo importante cuando en el 2006 se suscribe la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reafirma el derecho o sea, ya no solo el derecho a la educación, sino el derecho a una educación inclusiva. Y como les decía, o sea, tenemos que seguir hablando de inclusión porque sigue habiendo personas excluidas en los sistemas educativos y en todos los niveles de la educación. En la educación preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la formación también, en la formación universitaria. Cuando estamos hablando de educación inclusiva, estamos diciendo que todas las personas cuentan, ¿verdad? Y lo voy a traer a colación porque cuando se habla de educación inclusiva, muchas veces se ha asociado a la incorporación de estudiantes en situación de discapacidad a la escuela. Y realmente la educación inclusiva se está refiriendo al derecho de todas las personas a estar en el sistema educativo, en la educación. Y significa un paso importante porque nos recuerda que todas las personas son importantes, todas las personas cuentan. Cada estudiante cuenta. Sin embargo, siguen habiendo millones de personas excluidas de la educación, no solo por una condición de discapacidad, siguen estando excluidas por temas religiosos, por origen étnico, por origen social, por lengua, por religión, por orientación sexual, por género. Y en el informe mundial de educación del año 2020 se señala que los mecanismos de exclusión son los mismos por discapacidad, por origen étnico, por religión, o sea, los procesos de exclusión siguen siendo los mismos, ¿verdad?
Y esos procesos de exclusión, por supuesto que la exclusión inicia y se refuerza en la educación. Es el primer espacio donde la gente empieza a experimentar exclusión y la puede experimentar desde que empieza la educación preescolar. Uno puede ser porque no tenga acceso y la otra podría ser que aunque logró entrar, solo está, ¿verdad? Pero realmente no está ejerciendo plenamente ese derecho de educación. Entonces, este proceso, ¿verdad?, de educación inclusiva es muy importante que todas las personas que están en proceso de formación, independientemente de la especialidad o del área donde estén, puedan entender y de una vez, ¿verdad?, y no cuando están ya en el ejercicio de su profesión, de la profesión más desafiante, que sigo creyendo que es la educación. Ser educador es la profesión más desafiante que hay, ¿verdad? Porque justamente enfrentamos muchos dilemas, pero además, aunque los sistemas educativos no estén transformándose como quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos, la educación sí cambia. O sea, es dinámica, siempre hay información nueva, hay investigación, los estudiantes que nos están llegando a los centros educativos no son los mismos de hace 10 años, y mucho menos los de hace 20 años, entonces siempre nos está desafiando. Y en procesos como los que vivimos ahora, digamos, con mucha fuerza, ¿verdad?, por ejemplo, procesos migratorios, además esa exclusión, ¿verdad?, se cruza, digamos, esa interseccionalidad, digamos, si es una persona que es migrante, además es una mujer y además tiene una condición de discapacidad y está en condición de pobreza, o sea, se ganó todos los números de la rifa para vivir procesos de exclusión en la educación. Entonces, por eso digo que es desafiante, porque si nosotros, que somos los responsables, digamos, de los estudiantes que se nos asignan a cargo, y no estamos claros, y no estamos alerta de qué es lo que estamos recibiendo, o cómo estamos recibiendo, o de dónde estamos viendo los estudiantes, esta cosa no va a cambiar, ¿verdad? Vamos a seguir en procesos de exclusión. Y la otra, finalmente, ¿verdad?, cuando hablamos de educación inclusiva, generalmente se pensaba en eso, que la educación inclusiva era llevar a un estudiante con discapacidad al aula. No significa una transformación de los sistemas educativos para ver si esa primera lámina que vimos, blanco y negro, el sistema, o sea, no son los estudiantes los que tienen que irse o estar en otro lugar, o no estar. Es el sistema educativo el que tiene que transformarse para dar una acogida justamente a esa diversidad de estudiantes que vamos a tener en el aula. Y significa, la educación inclusiva significa detectar y eliminar esas barreras. ¿Y dónde pueden estar esas barreras? Bueno, la que sigue siendo la número 1 y que no ha habido forma de traérsela abajo, siguen siendo los estereotipos y los prejuicios que tenemos cada uno de nosotros. Ese sigue siendo la que está en el top 10, ¿verdad? O sea, ¿cómo veo yo a las otras personas? ¿Qué pienso acerca de las personas migrantes? ¿Qué pienso sobre las personas trans? ¿Qué pienso sobre los estudiantes con discapacidad? ¿Desde dónde los estoy viendo? O en general, ¿verdad? Porque además, por muchos años pensamos en estudiantes promedio. Y en un taller que dijo Maybel y yo hace poco, la pregunta central era: ¿para qué nos formaron? Porque cuando uno en el sistema, cuando hablamos de educación, ustedes dicen, ¿ustedes me formaron para eso? Bueno, si no lo formaron para eso, entonces ¿para qué fue que lo formaron? O sea, ¿para qué están este proceso de formación? ¿Para qué es? ¿Verdad? Y creo que tiene que ver justamente, bueno, por lo decía Mario, ¿verdad? De si estamos formando para enseñar, nos están diciendo, bueno, voy a enseñar a este, pero a este no. Bueno, me estoy formando porque voy a enseñar solo a los que son de una talla tal. O voy a enseñar solo a los que alcanzan 34. O sea, ¿para quién estoy formándome para enseñar? Y la educación inclusiva tiene que ver con eso, con
detectar barreras. Esas barreras pueden estar en la forma en que evaluamos. Esa barrera puede ser en la estructura, ¿verdad?, del centro educativo que está cayendo. Esa barrera puede ser en el sistema de transporte, que yo no logro nunca, por mi casa no pasa ningún transporte, yo no puedo llegar a la escuela. Esa barrera puede ser en la forma que está diseñado el plan de estudios. Esa barrera puede ser el currículum. Esa barrera puedo ser yo, ¿verdad? Lo que es claro es que la barrera nunca es el estudiante. Las barreras siempre están en el entorno. Y creo que ese es un paso importante si vamos a pretender después trabajar desde el diseño universal. Y entonces, bueno, unos principios básicos de reconocer esa diversidad, saber que ha estado ahí siempre, pero tenerla presente, garantizar el acceso a la educación, ¿verdad? O sea, no es posible que en pleno siglo XXI haya gente que no esté teniendo acceso a la educación, y eliminar todas aquellas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Los ministros de Educación en el año 2024 firmaron la Declaración de Fortaleza en Brasil. Y bueno, no solo es un respaldo a lo que se viene afirmando sobre la educación inclusiva, sino que también es un llamamiento al financiamiento, porque esto no puede ser una cosa romántica y si vamos a incluir es solo porque yo quiero. O sea, los procesos educativos requieren financiamiento, ¿verdad? Y ahí, por eso es una lucha permanente, ¿verdad? Porque además, cuando no hay un buen financiamiento en la educación, lo que puede pasar es que solo la gente que tiene posibilidad de la educación privada tiene acceso a la educación. Y por eso es un llamado importante al financiamiento, porque garantizar que la educación de calidad debe convertirse en un derecho, no solo en un derecho humano, sino en un bien público. Y un bien público para todas las personas. No es posible que la educación sea para unos sí y para otros no. Todos los estudiantes cuentan. Y entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, es muy importante tener claro que justamente el proceso está no solo en encontrar dónde están las barreras, sino cómo vamos a eliminar las barreras. ¿Y qué es una barrera? Es un obstáculo, ¿verdad? Cualquier cosa que impide el acceso y la participación de un estudiante en igualdad de condiciones que los demás. Y la accesibilidad, que es un principio básico, ¿verdad?, que deben cumplir todos los entornos, los servicios, los bienes, los productos, todo lo que hagamos debe ser accesible para poder garantizar ese derecho a la educación de todos los estudiantes. Y es un principio básico en el caso, digamos, de la población en situación de discapacidad, y hablo en situación de discapacidad y no con discapacidad, porque quienes ponemos en esa situación a personas que tienen alguna deficiencia es el entorno. El entorno es el que hace que una persona presente lo ponemos en una situación de discapacidad. Es posible que una persona en un entorno totalmente accesible no es una persona con discapacidad, una persona con una deficiencia, en un entorno totalmente accesible, sin barreras, no tiene una discapacidad, porque la discapacidad es esa relación que hay entre un entorno que es totalmente a veces hostil y una persona con una deficiencia. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad universal, que es un requisito que debe cumplirse, no solo en la educación, sino es un derecho que es un principio que debe transversar a la salud, a la educación y todos los otros derechos, es muy importante también entenderlo, porque cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando solo de personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora un poquito más cuando hablamos de diseño universal. Por ejemplo, cómo desde la accesibilidad cognitiva yo puedo hacer accesible una información para una persona migrante, para un adulto mayor, para una persona que no sabe leer y escribir, pero que reconoce símbolos, por ejemplo, yo puedo hacer accesible. Y entonces, esa idea, ¿verdad? Por eso lo debemos tener presente desde el momento en que diseñamos. Y bueno, no solo en
lugar, porque donde primero tenemos que reconocerlas son en nosotros mismos, ¿verdad? Y eso no es tan, a veces pensamos, por ejemplo, que no somos racistas y nos rascan un poquito y se nos sale, ¿verdad? Entonces esas barreras culturales que son todas las ideas, creencias, nuestra forma de actuar, incluso con los más vulnerables, incluso es muy claro, por ejemplo, cuando los niños y las niñas entran a la educación preescolar, vienen cargados ya, vienen con su propia carita de creencias y estereotipos que han adquirido en el seno de su familia a través de las interacciones, de lo que oyen. Y lo que pasa es que a veces cuando llegan a la escuela lo que hacen es reafirmarse, ¿verdad? Con expresiones en el centro educativo, con expresiones en la clase. Cuando, por ejemplo, un niño o una niña oye todos los días en su casa que dicen es que los niños vinieron a quitarnos el trabajo, eso lo oye todos los días. Cuando entra a la escuela ya viene con esa carga. Y si además la persona que está a cargo del grupo dice que el problema más serio que tiene en el aula es el montón de niñas que llegaban al aula. Entonces vean cómo los estereotipos y los prejuicios, estoy poniendo solo un ejemplo, pero eso hay interminables, ¿verdad? Que además nos hacen mucha gracia los chistes, ¿verdad? Los chistes homofóbicos o los chistes xenófobos, que además los pasamos de un WhatsApp a otro y hacemos una cadena. O sea, vean que estamos sometidos constantemente a ideas, prejuicios y estereotipos que si no estamos conscientes no hay forma de detener, y esa es una barrera importantísima porque dependiendo de dónde yo estoy viendo a esas personas, lo que yo esté diseñando puede ser que la barrera más grande sea yo si me dominan los prejuicios y los estereotipos. La otra se relaciona más con las políticas, algunas políticas que están, las normas que están, ¿verdad?, en el cumplimiento de la gestión y la profesionalización, y algunas que más que políticas están con una política institucional, pero que está más arraigada a una cultura institucional, ¿verdad? Que aunque no esté escrita en ningún lado, la forma en que se comporta ese centro educativo pareciera estar más centrado en una cultura, por ejemplo, de exclusión, en una cultura donde el trabajo colaborativo no es propiciado, que no está escrito en ninguna norma, pero que al final se convierte en una política. Y los otros son barreras más de carácter práctico, tiene que ver mucho con el acceso en el trabajo que hacemos y las prácticas que desarrollamos en la propia aula, ¿verdad? Que ahí es donde, digamos, la idea de hoy es poder trabajar un poquito más desde ahí. Y entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, uno debería tal vez pensar en ese modelo de las 3P, que tiene que ver con presencia, participación, progreso y aprendizaje. Cuando se empieza a trabajar desde una perspectiva inclusiva, por muchos años nos quedamos solo en la presencia, ¿verdad? Los estudiantes, nadie les impidió que se matricularan, pero solo estaban ahí, solo había presencia. Y cuando solo hay presencia, hay muchas posibilidades que después haya exclusión, ¿verdad? Porque solo están ahí, pero son estudiantes que realmente no están participando activamente del proceso educativo y mucho menos están aprendiendo. Y yo creo que esa es como una lección importante para los sistemas educativos. La pregunta que uno se hace, o sea, ¿cómo es que hay tantas personas, estudiantes, que siguen sin estar aprendiendo en los centros educativos? Están, pero no están aprendiendo. O sea, ¿y cómo es que la inversión a veces se hace en un programa estrella cuando lo básico está aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo para que esos estudiantes estén aprendiendo? Y cuando pensamos, ¿verdad?, cómo a veces las dificultades para que esos estudiantes aprendan están generadas por el propio sistema educativo en la forma en que está diseñado el programa, ¿verdad? Porque quien diseñó el programa y quien estaba pensando cuando lo diseñó.
cuando diseñaron un plan de estudios en quién estaban pensando, ¿verdad? Es como siempre digo eso, o sea, cuando se hizo la Constitución Política de Costa Rica y uno piensa quiénes estaban sentados ahí, y por eso, a pesar de que en la Constitución hay tanta violación de derechos, no me imagino que hay ninguna mujer sentada ahí redactando la Constitución Política. No me imagino a alguien de los grupos originarios de ese país redactando la Constitución Política. No recuerdo que le preguntaran a los niños y a las niñas qué pensaban de eso, qué pensaban las mujeres, qué pensaban las personas afrodescendientes. O sea, si desde que estamos diseñando no estamos todos pensados, por supuesto que vamos a quedar fuera del proceso. Y el otro es que tiene que ver no solo con esa presencia física, donde acogemos a todas las personas, a todos los estudiantes, damos la bienvenida a todos quienes llegaron, como damos la bienvenida hoy a todos ustedes por estar aquí, ¿verdad? O sea, nos alegra y nos da emoción que ustedes estén hoy aquí, todos son bienvenidos y bienvenidas. Tiene que ver con esa seguridad afectiva, de cómo me están viendo, ¿verdad? Cómo me están recibiendo en este centro educativo y además con una presencia mucho más participativa. O sea, ¿estoy participando o no? ¿O me tengo que ir, verdad? ¿O cuál es mi participación dentro del proceso educativo? Y el otro, entonces, si estamos hablando de barreras al aprendizaje y la participación, tenemos que pensar un poco en el dúo, ¿verdad? En el diseño universal. No, a ver, para que además no haya malentendidos en el futuro, no es la pomada canaria que viene a resolver todos los problemas de los sistemas educativos, pero es un marco educativo que los procesos de puesta en práctica y de investigación con los propios docentes que se han puesto en práctica ha abierto puertas importantes justamente en esa eliminación de barreras, que implican, ¿verdad? Porque es un marco educativo que está pensado desde el diseño, o sea, por eso se llama diseño universal, cuando estamos diseñando en quién estamos pensando, ¿verdad? Y estamos pensando que todos los entornos educativos tienen que ser accesibles, inclusivos, pero además desafiantes para todos los estudiantes. Y además, la otra idea que siempre hay que eliminar también es que cuando se habla de diseño universal estemos pensando en los estudiantes en situación de discapacidad. Si estamos hablando de educación inclusiva para todos y para todas, el diseño universal para el aprendizaje también estamos pensando en todos los estudiantes. Estas son algunas de las personas que bastante visionarias en el Centro de Tecnología Aplicada, que se fundó en 1984, fundaron el CAS. Muy interesante porque una cosa que los unió fue la colaboración. Y tal vez esa colaboración, por eso alguna gente tal vez relaciona el diseño universal con discapacidad. Dave Rose, que era un neurólogo, trabajaba en un hospital y siempre llegaban docentes que le preguntaban cosas, ¿verdad? Sobre cómo hacer ajustes o cambios para los estudiantes que tenían a cargo, porque pensaban que esos estudiantes podían aprender. Y junto con Mayer, que es una psicóloga, ellos son los cofundadores del CAS, empezaron a relacionarse con gente vinculada a la educación y a la tecnología. Y empezaron a pensar, ¿verdad?, cómo esas personas, cómo podían tener acceso también para aprender. Y creo que un elemento esencial en ese momento, en el 84, estábamos en la década donde la tecnología empieza a tener una mayor presencia. Mucho de lo que usamos hoy día fueron elementos y acciones y trabajo de estas personas que empezaron después a popularizarse. Por ejemplo, ellos empezaron a usar los subtítulos con personas sordas, y los subtítulos los usamos nosotros ahora para un montón de cosas. No sé, cuando vemos Netflix, cuando vemos, no sé, defendiendo, ¿verdad? Cuando estamos en una fila en el banco, a veces hay un cintillo que la información es subtitulada, ¿verdad?
el predictor que usamos en el texto, en los teléfonos, fue pensado también para algunas de estas personas. Y entonces ellos, quienes desde entonces, ¿verdad?, empezaron a incluir otros elementos, ¿verdad?, para la investigación, empezaron a incluir otros elementos, la neurociencia. Aquí se unen dos elementos muy importantes, la tecnología en los años 80, y recordemos que los 90 son la década del cerebro donde hay nueva información que aporta la neurociencia, la tecnología, por supuesto, las teorías del aprendizaje que siguen estando bastante trabajados desde el diseño universal, ¿verdad? Vygotsky y otros más, ¿verdad? Y otra cosa importante que a mí me gusta mucho del diseño universal es cómo esa investigación se mantiene. Empezó la primera versión fue en el 2008, la versión 1.0, y el año pasado llegó la 3.0 a partir de esta investigación que se hace con los propios docentes. Y ahora les voy a presentar a la siguiente expositora. Ella es Maybel Cruz. No es Maybel Cruz. Ella es Maybel Acuña. No, Maybel Acuña tampoco. Maybel Quiroz está con nosotros y llega desde Calle Blancos. Adelante, Maybel. Como se hizo la presentación, vamos a hablar un poco, por recordar, porque yo sé que ustedes están llevando este curso y han estudiado un poco cómo se da el aprendizaje, porque para que podamos entender lo que es el diseño universal para el aprendizaje, necesitamos recordar rápidamente los procesos que están implicados en el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje tiene, digamos, que dos principios o está influenciado tanto por factores genéticos como por factores de ambiente, lo que se llamaba el genotipo y el fenotipo, ¿verdad? Entonces, todas las personas venimos con una dotación genética, todas somos capaces de aprender, todas tenemos neuronas que si son bien estimuladas de diferentes formas, por diferentes medios, pues el aprendizaje se da. No hay nadie que no pueda aprender. Todas las personas aprendemos y aprendemos por estos mismos procesos. Vamos a ver 6 procesos. Sí. Ahí. Damos eso. Vamos a ver 6 procesos. Este está tomado del cuaderno de problemas de aprendizaje, que es un cuaderno que hizo el Departamento de Apoyos Educativos. Nos gusta mucho esta presentación porque nos recuerda cómo las personas aprenden. Entonces hay un proceso que es la percepción, otro es la atención, otro es la emoción, la motivación y las memorias. Ahí hay 6 o hay 5 procesos. Entonces hay 6. Percepción 1, atención 2, emoción 3, motivación 4 y memoria 5. Hay 5. Pero yo les dije que les voy a dar 6. Porque todos esos puntos hacen lo que conocemos las funciones ejecutivas. Que es como nuestra meta principal, que la persona estudiante desarrolle sus funciones ejecutivas. No puedo abrir, no por eso, sí, yo grito mucho, soy muy gritona. Entonces, las funciones ejecutivas van como a englobar todos esos procesos. El diseño universal para el aprendizaje tiene un objetivo final, que es construir aprendices expertos, personas que puedan capaces de autorregular su propio aprendizaje. Y eso lo podemos hacer cuando hemos desarrollado las funciones ejecutivas. Entonces, escuchen las instrucciones que les voy a dar porque vamos a hacer una actividad rápida. Pero nos vamos a mover porque es necesario movernos. Yo necesito conformar 6 grupos.
Los grupos van a estar aquí, 2 aquí y 2 allá. Los grupos tienen que ser mínimo de 6 personas y máximo de 7. 30 segundos para hacer los 6 grupos. A ver, moviéndose. Muévanse. Les vamos a dar un concepto. El grupo lo tiene que leer y tiene que pensar de qué forma, no sé si han jugado charadas, de qué forma le explican a los demás ese concepto para que los otros adivinen, a ver si es percepción, atención, emoción, motivación, memorias o funciones ejecutivas. Ok, no podemos decir ni leer el concepto, es hacer, puede ser una canción, puede ser, aquí somos flexibles, no solo mimo, puede ser una canción, un cuento. Les vamos a dar 5 minutos contando el cronómetro desde ya. ¿Qué me dicen? Bueno, compañeras, para el día de hoy la reflexión sería cómo nosotros podemos promover dentro de nuestras aulas universitarias el diseño universal para el aprendizaje, ya que el diseño no es una teoría o un discurso, sino que debe ser vivido desde los procesos de formación para que luego los estudiantes en sus profesiones lo puedan utilizar. Esa vinculación entre educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje tiene que estar muy claramente pensada, analizada y puesta en práctica de los procesos de formación. Es elemental que la gente que está en este proceso pueda tener esta experiencia y ojalá que en los cursos se siga poniendo en práctica. Porque la única manera de aprender diseño universal es haciendo diseño universal. Entonces sería muy interesante si en los cursos, en los diferentes cursos que hay en la carrera, también se puedan poner en práctica. Y me parece fabuloso que lo haya propuesto gente de Guanajuato.